Bienvenidos a su devocional Diario Familiar. Les invitamos a que tengan un momento muy especial con Dios en familia. Él quiere que escuchen su palabra y aprendan más sobre Él y su gran amor por ustedes. Recuerden, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Al final del capítulo les invitamos a que se hagan 2 preguntas de manera personal y compartan con los demás. ¿Qué fue lo que me llamó más la atención de la historia? ¿Y cómo puedo aplicarlo a mi vida? Bienvenidos a nuestro hermoso tiempo con el Señor. La gran historia de hoy se llama El discípulo nuevo. Nuevamente comenzamos. Los 11 amigos volvieron a Jerusalén. Normalmente se reunían para orar con algunos de los demás creyentes. Y entonces llamaron a todos para que se reunieran. Y había como 120 personas ahí. Amigos míos, les dijo Pedro, hemos perdido a un miembro de nuestro grupo. Judas estuvo con nosotros desde el principio. Fue escogido para que aprendiera y trabajara con nosotros. Pero él llevó a Jesús a las autoridades y lo traicionó. Ahora Judas está muerto. Toda la gente que estaba ahí sabía que Judas Iscariote había hecho algo terrible al traicionar a Jesús. Y Judas se había suicidado y lo habían enterrado en el campo que Dios le había dicho al profeta Jeremías que comprara. Debemos encontrar a alguien que reemplace a Judas. La persona debe ser alguien que ha visto todo lo que nosotros hemos visto y que haya estado con nosotros desde el principio. Y sugirieron a 2 hombres del grupo. Y luego todos oraron, pidiéndole a Dios que los ayudara a escoger a la persona correcta. Y entonces Matías se convirtió en el 12º hombre, de los que ahora eran conocidos como apóstoles y no discípulos. Ya no eran solamente los que habían seguido y aprendido de su maestro, sino que habían sido enviados con su autoridad para que hablaran y actuaran en el nombre de Jesús. En la hermosa palabra de Dios, Pedro dijo: entonces, ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo, mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Tenemos la pregunta de esta gran historia y la pregunta es: ahora, ¿cómo eran conocidos los discípulos? Bueno, pues la respuesta es que ahora ya no eran discípulos. Ahora las personas les decían los apóstoles. Mi amado niño, y te preguntarás, ¿qué es un apóstol? Bueno, es una persona que propaga, defiende y enseña una creencia. Y en este momento, los discípulos, que ahora eran llamados apóstoles, tenían que propagar, defender y enseñar la fe cristiana. Todo lo que nuestro Señor Jesús había sufrido por cada uno de ellos. Y en esta gran historia vemos que fueron cada uno de sus discípulos los que fueron testigos de su resurrección y fueron los anunciadores del Evangelio. Mi amado niño, pero para que tú lo entiendas mejor, son las personas que nuestro Señor Jesús envió a todo el mundo a soltar el cielo a donde quiera que ellos fueran. Mi amado niño, nunca olvidemos que nuestro Señor Jesús nos pidió anunciar su salvación para todo aquel que se arrepienta. Él tiene la salvación y la vida eterna. Esta es una gran historia
llamada El Discípulo Nuevo. Que haya sido de bendición para todos ustedes. Y recuerda, mi amado niño, siempre a donde quiera que tú vayas, habla de Jesús. Nos vemos hasta mañana. Amén. Hola, hermosa familia. Continuamos con Salmos, capítulo 37, versículo del 12 al 22. Los perversos siempre están planeando causar daño. Crujen los dientes para mostrarle su odio a la gente buena. Pero mi Señor se burla de ellos, porque sabe que pronto recibirán su castigo. Los perversos empuñarán sus armas para herir a la gente buena. Apuntan sus flechas para asesinar a los honestos. Pero quebrarán su arco, su espada atravesará su propio corazón. Es mejor tener un puñado de gente buena que multitud de perversos. Porque los brazos de los perversos serán quebrados. En cambio, el Señor apoya a los que actúan con justicia. El Señor sabe quiénes son los buenos y los recompensará por siempre. Ellos nunca sufrirán cuando lleguen los malos momentos y siempre tendrán comida en tiempos de escasez. En cambio, los perversos serán destruidos. Los enemigos del Señor serán como las flores del campo, que desaparecen entre nubes de humo. Los perversos piden dinero prestado y nunca pagan sus deudas. En cambio, los justos son solidarios y generosos con los demás. Los bendecidos por el Señor recibirán la tierra como herencia, pero los que Él maldice serán destruidos. Continuamos con Proverbios capítulo 30, versículo 17. El que se burla del papá y no obedece a la mamá, merece que los cuervos del valle le saquen los ojos, para que se los coman los aguiluchos. Niños, en este versículo de Proverbios hace referencia a que debemos de obedecer un mandamiento muy importante. Y este mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Este mandamiento es un mandamiento con promesa, ya que en todo lo que hagas te irá bien, y serás de larga vida sobre la tierra. Pero también este proverbio señala las consecuencias de menospreciar a nuestro padre y a nuestra madre. Ninguno de nosotros como hijos queremos esas consecuencias, ¿verdad? Entonces, mejor obedezcamos y obtengamos esa promesa de Dios. El versículo a memorizar del día de hoy es Salmos 37, 18, y dice así: el Señor sabe quiénes son los buenos y los recompensará por siempre. Ahora repítelo conmigo. El Señor sabe quiénes son los buenos y los recompensará por siempre. Salmos 37, 18. Y así concluimos con el devocional del día de hoy. ¿Qué versículo te llamó más la atención y que puedas aplicarlo a tu vida? Dios te bendiga.